Saúl Lara, diputado, exministro de Gobierno, muchas gracias por aceptar esta invitación, por estar acá. Eso nos falta, escuchar, intercambiar ideas. Creo que no estaríamos tan polarizados si utilizáramos más la cabeza y el corazón para intercambiar, para aceptar la diferencia y construir juntos en este país que es de todos, ¿no? Bienvenido al programa. Bueno, el agradecido soy yo, estimada Claudia. Primero decirte que lo que resaltas con otras palabras es la esencia y el espíritu de la democracia. La capacidad de disentir, pero también la capacidad de coexistir dentro de determinadas reglas que no son sino de respeto, de tolerancia, de aceptar criterios y visiones ajenas. Si solo hiciéramos eso, creo que tendríamos un mejor país, una mejor democracia, como reglas de coexistencia civilizada, desarrollada en este estadio del siglo XXI, que es, ¿no es cierto?, un proceso que nos ha llevado más allá de visiones de mundo occidental o no, a un estado de desarrollo que en muchos casos es irreversible, ¿no? Creo que muchos dogmas van cayendo y lo que la sociedad cree es coexistencia pacífica, tolerancia, respeto sobre valores y principios que no se los va a perder, que es una mejor calidad de vida para todos los bolivianos. Y esto va más allá del color político, de las posiciones políticas, de las ideologías, porque ayer hemos visto a dos muy amigos del MAS, a dos masistas, no sé si están inscritos o no, pero claramente han formado parte de dos gobiernos del MAS. Y dentro del MAS, solo dentro del MAS, hay debate de altura y hay pelea de apeso, de la mala, del insulto, de las peleas más bajas. Yo creo que también hay posibilidades de tener altura en comunidad ciudadana, en Creemos, y también en estas fuerzas hay esos debates de apeso. Hoy yo quería un diálogo así, pero no me ha llegado mi invitado, mi otro invitado. Hugo Moldis tenía que estar en esta silla vacía. Quien nos había dicho que sí venía. Lo lamento porque nunca me falla Hugo Moldis, pero hoy habrá tenido algo. Así que vamos a dialogar Saúl Lara y yo sobre esto que se está discutiendo en el país, sobre esto que está preocupando, ocupando, que es el narcotráfico. Y hemos decidido invitar a Saúl Lara porque fue ministro de Gobierno en algún momento y creo que hay que tocarlo como análisis, como evaluación. ¿Cómo está viendo, Saúl, este último capítulo en el país? Sin duda con gran preocupación, Claudia, y creo que es en el mes de la patria una mala noticia para los bolivianos. Si fuera un hecho aislado, podríamos tomarlo con alguna objetividad circunscrita al hecho. Yo te dijera, y más allá de una posición política de parlamentario opositor, me preocupa el país y me preocupa en la dimensión justamente de la experiencia y de mi paso por el Ministerio de Gobierno y de mi absoluto posicionamiento de lucha contra el narcotráfico, porque el narcotráfico es un ilícito, es un fenómeno que destroza fundamentalmente el tejido social, la familia, destroza la economía, destroza la institucionalidad, destroza el Estado de Derecho, es transnacional en su dimensión, trasciende fronteras, ¿verdad? Es multimillonario, ¿verdad? Y lo que es peor, ¿no es cierto? No tiene fronteras tampoco, Saúl. Por supuesto que no. Y acá es por ello que ya en los años 80 hubo este concepto de la corresponsabilidad, porque nosotros llevamos la peor parte, nosotros ponemos los muertos, etcétera, etcétera, pero la demanda de la droga, ¿no es cierto?, sigue creciendo desmesuradamente. Y el día de mañana, ¿no es cierto?, ya aparecerán las drogas sintéticas, las metanfilas y esta nueva droga sintética que se ha detectado, ¿no es cierto?, en los mercados europeos. Sobre todo en los europeos. Claro, ¿no? sobre todo. Y que el día de mañana hasta de repente sustituyan, ¿no es cierto?, las otras drogas como la cocaína, el opio, la marihuana, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que es un fenómeno
muy grave para la sociedad, para la democracia, sobre todo para nuestros hijos, para la familia. Y a mí me preocupa en esa dimensión que en el país hemos entrado en un esquema haciendo abstracción de posiciones oportunistas, políticas, de oposición, de colores. La magnitud del narcotráfico no distingue colores, no distingue razas, no distingue estatus sociales, no distingue economías, etcétera, etcétera. Bolivia hace mucho tiempo, Claudia, y este es un tema objetivo, que no lo puede negar ni el gobierno, ni este, ni el pasado, ni el siguiente, somos un país productor de droga. Y desde hace muchos años atrás, con la factoría más grande de cocaína que está ubicada en el trópico de Cochabamba fundamentalmente. ¿Esto es nuevo? Esto lo estoy diciendo de ninguna manera. Segundo, en los últimos años nos hemos convertido en un país de tránsito de droga peruana con destino a los mercados brasilero y europeo que pasan sobre todo por el norte del Beni, por Pando, ¿no es cierto?, con, repito, puentes paraguayos, brasileros, sobre todo Norte África y Europa. Y tercero, en el último tiempo, ¿verdad?, y esta no es una apreciación subjetiva, podríamos estar convirtiéndonos en un país, ¿no es cierto?, donde ya están operando carteles. Yo tuve un debate muy interesante en la comisión, formo parte de la Comisión de Gobierno, Fuerzas Armadas, Policía en la Cámara de Diputados, por la experiencia, por el trabajo, en fin. Y no solamente este gobierno, sino los anteriores gobiernos me negaban sistemáticamente de la existencia de carteles. Y yo les decía, no, el cartel, ¿no es cierto?, no es que va a abrir una oficina o en Equipetrol o en el Prado, en Cochabamba, en fin. Sí. Tienes que ver la magnitud de la operación. Y hoy en día, no solamente el tema del narcovuelo, ¿ya?, no solamente el tema de Marcet, nos está diciendo de manera objetiva que hay carteles, que quiere decir organización criminal destinada o ligada al narcotráfico operando en el país. Esto es inequívoco, esta es la magnitud que hoy en día, ¿no es cierto?, estamos enfrentando como país. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, esta es la constatación, ¿verdad? Lo segundo, yo creo que necesitamos un golpe de timón, ¿verdad?, en la lucha contra el narcotráfico. Yo creo que en este programa, Claudia, contigo, veíamos hace meses atrás que no es al azar que 5 exdirectores de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, 5 en los últimos años, ¿verdad?, la principal fuerza policial que tiene que luchar contra el narcotráfico, o procesados, o presos, o, ¿no es cierto?, convictos por justamente narcotráfico. O sea que ya nos atravesaron esta institución. ¿Eso qué quiere decir? Nueva constatación, que el narcotráfico ha penetrado estructuras institucionales. La policía, sin duda alguna, ahí está, ¿no es cierto?, 5 exdirectores de lucha contra el narcotráfico. Segundo, el caso Marcet está diciendo de manera objetiva, ha habido gente, o en migración, o en el CEGIP, o en algún lado, ¿no es cierto?, que ha colaborado vía soborno, vía cohecho, ha cooperado, ¿no es cierto?, sin saber de repente quién era, pero esa es la debilidad institucional penetrada por el narco. Tercero, no hay ninguna duda, por mi experiencia, y lo digo como parlamentario, ¿verdad?, de que alguien ha alertado para que el señor, o 1 hora antes, o 2 horas antes, o 5 días antes, haya escapado, ¿no es cierto?, de una orden de aprehensión. Usted llega, Saúl, a los niveles de crítica que tiene, por ejemplo, el exministro de Gobierno, Carlos Romero. ¿Llega hasta ahí o es más dócil en su crítica? Yo veo una gran dosis de condimento político en el caso del exministro Romero, pero una gran dosis de cinismo. No me gustan las adjetivizaciones, pero me duele el país y me duele porque él ha sido ministro de gobierno de los varios años pasados y él conoce perfectamente lo que está pasando. Lo que está pasando hoy día es la consecuencia de políticas de flexibilidad en la lucha contra el narco.
¿Cómo es posible, ¿no es cierto?, que hoy en día aparezca, ¿no es cierto?, criticando por razones políticas, partidarias o no sé de qué naturaleza, ¿verdad?, cuando desde el 18 se supone que esta gente estaba paseando por el país. Romero sistemáticamente negaba de la existencia de carteles, por ejemplo. Romero negaba sistemáticamente, ¿no es cierto?, que había que permitir el control social en el trópico de Cochabamba, cuando, ¿no es cierto?, uno de los problemas es que ha habido un territorio libre al narco que le está costando al Estado, vía policía, por ejemplo, destruir las factorías asentadas en el Tibnis, asentadas en todas las zonas rojas, que las conocemos perfectamente. San Germán, San Julián, hay zonas, ¿no es cierto?, harto conocidos por la fuerza policial, por el gobierno y por los ministerios de gobierno, donde opera el narcotráfico. ¿Y por qué, no es cierto?, no se han tomado decisiones o no se toman decisiones? Hay que hablar de la policía, me quedan unos minutitos, quiero hablar de la policía. Cabalmente, Hugo Moldis, que no vino hoy, pero estuvo en algún otro momento conversando con nosotros, decía que la policía es indomable. No sé si dijo la palabra, si no la dice él, la digo yo. La policía es indomable porque si no hay un acuerdo político que le convenga a la policía, pues a pinchar al ministro de gobierno. Se lo pregunto a un ex ministro de gobierno. ¿La policía es indomable? No, definitivamente no. Yo tuve una experiencia de 20 meses en el Ministerio de Gobierno. No tuve ningún conflicto de magnitud. Ojo, la policía con la que usted se relacionó, Saúl, no era una mejor policía. Es decir, cuando hablamos de estos males estructurales de la policía, hay que ver que es la misma policía desde los 80, por no ir más atrás, hasta hoy. Me gusta tu pregunta porque es el tema de fondo. Son políticas de Estado las que debemos encarar. Así como hay una tarea pendiente para la sociedad y el Estado boliviano, cualquiera fuera el gobierno, ¿cierto?, que es la reforma de la justicia. El otro tema es la policía. La policía debe ser reformada, y debe ser reformada, y lo digo, y lo repito, y lo digo, ¿no es cierto?, con los oficiales. Tengo una gran estima por la institución, pero debe entenderse la reforma de la policía como modernización, debe entenderse como especialización, debe entenderse como una despartidización. Le hacemos daño a los gobiernos que pasan a la policía. ¿Por qué? Porque no privilegiamos la meritocracia, que se llama en la jerga policial antigüedad. Resulta que el número 46, ¿no es cierto?, aparece como comandante o en un cargo público altísimo de especialización, cuando no le corresponde. El sistema político o los partidos políticos, para hablar con propiedad, han destruido la institucionalidad de la policía, y bien haríamos los políticos, el gobierno actual y los próximos gobiernos, de respetar a la policía en su institucionalización, y tiene que haber un nuevo concepto, tolerancia cero. La pregunta entonces es: ¿hay una institucionalidad, hay transparencia, hay buena conciencia en toda la policía, o son los políticos los que le hacen mal? Yo tengo la idea, Saúl, de que la policía, sin la intervención de los políticos, ya tiene elementos de cáncer muy complicados. No, sin duda alguna. Cuando te he planteado y te he respondido, debe ser reformada, te estoy diciendo que debe ser reformada porque no está bien, porque hay problemas estructurales, ¿no es cierto?, irreversibles, y que ha tocado fondo. El tema del narcovuelo, que como comisión y en el Parlamento vamos a ser rigurosos hasta el esclarecimiento total. Hasta ahora no sabemos quiénes son los responsables. Se ha agarrado al estibador, se ha agarrado a la secretaria, se ha agarrado, etcétera, etcétera. Es un tema gravísimo. Por ejemplo, allá, ¿verdad?, ¿quién es el principal responsable? Más allá de BOA, más allá del DGCA, más allá, por supuesto la policía, por supuesto la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Y en varios elementos, ¿no es cierto?, la policía debe ser reformada. ¿Qué quiere decir? No hay que tenerle miedo. Quiere decir modernización, quiere decir, ¿no es cierto?, especialización, quiere decir modificar la currícula y, por supuesto, despolitizarla. ¿Eso es una cirugía mayor? Sí, la es. Hay quien dice que la policía es una de las instituciones más corruptas, Saúl. Lo dice la sociedad. Vea usted, Claudia, usted conoce, ¿no es cierto?, cualquier encuesta, hay 2 o 3 instituciones
de las que merecen, ¿no es cierto?, la peor o ninguna credibilidad de la sociedad. Y esos son indicadores que nos tienen que mover, ¿no es cierto?, a determinadas conclusiones. Y una de ellas es la policía, que en vez de ser un ente de orden, de protección, de seguridad, más bien es un ente de peligro, de temor y de inseguridad para la sociedad boliviana. Ha mencionado el tema todavía no resuelto del narcovuelo, están los autos robados en Chile. Me gustaría también tener su percepción sobre estos dos problemotes que tenemos. Primero es nuestra debilidad institucional, Claudia. Reconocer nuestras limitaciones como Estado es bueno, no significa autoflagelarse. Yo he estado por la frontera, tengo la experiencia, pero también hay que pasarle la factura a Chile, y los reivindico en el mes de la patria. Resulta que hay como 6.000 autos robados al mes en Chile, eso nos dicen, ¿no es cierto? Y vienen a reclamar a Bolivia. ¿Por qué Chile? ¿Por qué nos reclamamos vía nuestro gobierno, nuestra Cancillería? ¿Por qué nos reclamamos, ¿no es cierto?, esos niveles de ilícitos en Chile que nos los endosan a los bolivianos? ¿O somos los bolivianos que vamos a robar a Chile? Hay una responsabilidad también chilena. ¿Quiénes nos inundan de toneladas de ropa usada? Chilenos. ¿Por dónde pasa? Por la frontera de Chile a Bolivia. Autos robados, lo que llaman línea blanca, lo que llaman los electrodomésticos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Fuentes de contrabando que nos destroza la economía, Claudia. Estos son temas que sin duda, ¿no es cierto?, demuestran nuestra debilidad institucional. ¿Que tiene que ver la policía mucho en ello? Sí, sí, pero no es la única responsable, tampoco seamos injustos. Allá es un problema de Estado, es un tema de país, y cuando no, estructurales como fuentes de empleo, trabajo, etcétera, etcétera. Son temas irresueltos, son temas que además afectan a nuestra economía y el bien vivir, el tema del contrabando. Y presupuestos, porque si comparamos los dineros que se reciben en la Policía Nacional y en las Fuerzas Armadas, hay un acto de injusticia histórica que será para otro programa. Mi última preguntita para irnos, Saúl, ¿cuánto le pone del 1 al 10 al ministro de Gobierno actual? ¿Y por qué? Yo lo pondría en un nivel, ¿no es cierto?, de tareas pendientes y resueltas. Yo no tengo duda de la buena intención, no tengo dudas de los esfuerzos que está haciendo, ¿no es cierto?, el gobierno y el Ministerio de Gobierno, pero creo que han sido rebasados, por lo menos en el tema de la inseguridad ciudadana, por lo menos en el tema del narcotráfico, ¿verdad? Creo que hemos hecho aguas, y estamos haciendo aguas, y esta es una gran oportunidad para el gobierno. Le quedan más de 2 años todavía de gestión para revertir esta situación junto a la reactivación económica tan aumentada en el país. Muchas gracias. Saúl Lara, diputado, exministro de Gobierno. Hemos abordado varios temas, casi todos ligados a la policía. Un placer tenerlo acá. Ojalá nuevamente en un diálogo con otra voz diferente para tejer Bolivia. Así se hace, compartiendo diferencias, tolerando al otro. Muchas gracias, Saúl, por este momento. El agradecido soy yo de verdad, Claudia. No tengo ninguna duda en estar por estos estudios, porque me siento como en casa, me siento bien conversando con una periodista de alto nivel y de alto vuelo como tú, y por supuesto en el mes de la patria, lo mejor que podríamos ofrecerle al país es la certeza de que nos falta mucho trecho por caminar, pero haríamos bien trabajar en el contexto de la democracia. Tolerancia, coexistencia, sometimiento a la ley. Creo que nos irá mejor.